dataset, si ustedes se fijan un poquito, si vamos aquí nos describe más o menos cómo va el dataset. El dataset, bueno, pues tiene datos de este tipo, ¿no? Tiene datos de la edad, tiene datos del sexo del paciente, tiene este que le llaman exang, si tiene una angina inducida por el ejercicio, si tiene número mayor de, aquí dice mayor vessels, y luego aquí dice, bueno, qué tipo de dolor es el que tiene, ¿de acuerdo? Si es un asintomático, si tiene dolor anginal o no, un dolor típico de angina o un atípico de angina, ¿no? Entonces, toda esta es una base de datos que está estructurada de esta manera. Si ustedes ven un poquito más abajo, aquí nos dice cómo está la distribución. De acuerdo, aquí nos dice, bueno, la edad de la persona es esta distribución, ¿de acuerdo? O sea, si ustedes se fijan, aquí tenemos 11 que van en el rango de 33 a 38 y así vamos, hay 33 de 38 a 43, ¿no? Entonces, esta parte, bueno, pues si ustedes se fijan, es un entero. Esta parte de la parte del sexo también, pues es un 0 y un 1. En la parte de CP, pues entonces tiene 4 valores. Y así va, se supone que tiene 14 columnas, ¿no? Y tiene dos datos, este en particular, ¿no? Uno que se llama HEART y otro que se llama O2 Saturation, ¿de acuerdo? Pero aquí la parte importante que sí quisiera que pudiéramos ver un poquito es en relación a esto, mira. De los datos, si los seguimos un poco a la derecha, y está. Tiene estas columnas, pero también tiene una columna de salida, ¿no? Y la columna de salida, pues ya te va clasificando a si es un 0 o un 1, que básicamente es la que vamos a utilizar nosotros, ¿no? Entonces, un poquito, si alguien, por ejemplo, preguntaba de cómo podríamos cargarlas, básicamente aquí, por ejemplo, uno puede descargarla. Ya cuando uno se da de alta, puede iniciarlo con la parte de Google. Aquí descargan el zip. En la parte del zip tenemos los dos archivos, ¿de acuerdo? En este documento, pues yo estoy, para cargar los datos, voy a utilizar esto. Se fijan aquí, yo cuando empiezo a correrlo, básicamente aquí ya me muestra que yo elija el archivo que quiero, ¿de acuerdo? Entonces, yo elijo el archivo, yo busco en dónde se encuentra y selecciono la parte, aquí se llamaba heart.csv, ¿no? Entonces, yo aquí ya con este ya lo cargué, aquí en el collab. Si se fijan, aquí está ya el archivo, el heart.csv. También lo que puede pasar es que lo podamos cargar desde aquí, ¿no? De aquí subimos al almacenamiento, ¿de acuerdo? Y básicamente, pues ya nada más mandamos llamar este dato, ¿no? La parte del heart.csv, ¿de acuerdo? Pero como nosotros vamos a utilizar un data frame, pues entonces aquí también tendríamos que empezar a llamar algunas librerías, ¿no? En este caso, voy a llamar, aquí la tengo para copiarla nada más. Voy a importar esta parte que tiene que ver con la de pandas, ¿no? Aquí nada más pongo el pandas, que es con la que voy a llamar el CSV. Y ya cuando le doy en esa parte, yo ya aquí tengo cargado el dataset, ¿de acuerdo? Ya con eso ya puedo empezar a trabajar. Se fijan aquí, yo le doy el dataset y ya puedo ver los datos, ¿de acuerdo? Si se fijan, aquí está la salida. Esta es la que yo les decía. La salida que estamos buscando, pues es que sea entre 0 y 1, ¿de acuerdo? Aquí ya viene una parte dinámica en donde yo puedo ver ciertos datos, ¿sí? Si ustedes se fijan aquí. Entonces, perdón, yo ya tengo la salida 1. Si veo los primeros 10, pero igual le puedo poner aquí por los últimos 10. Y se fijan, aquí ya tiene el 0, ¿no? Y tiene características. Entonces, esta era la primera parte que les decía, que tuviéramos los datos, que empezáramos a verlos. Igual, de aquí
viene un poco la parte del código. Aquí voy a agarrar uno de estos, que se llama el ML Project, nada más para que vean un poco cómo se puede ir manejando la estructura de la parte de los datos, ¿no? Aquí, fíjense, aquí viene definido cuáles son los síntomas para sufrir un ataque al corazón. Aquí viene cuáles son las variables del dataset, pero aquí viene nada más descrito un poco el data frame, ¿no? Entonces, esto ya lo habíamos visto nosotros. Aquí están los primeros 10. Aquí están las columnas que tiene cada una de las descripciones de las variables. Y una parte que les decía que había que ver era en relación a esto. Fíjense, nosotros necesitamos ver cuál es la información de nuestro dataset o data frame, ¿no? ¿Para qué es importante? Porque nosotros necesitamos ver cómo tenemos los datos. Si los datos están completos o no están completos. Lo que nosotros estamos esperando es que los datos todos estuvieran completos, pero no siempre pasa. En esta parte donde yo seleccioné esta base de datos, fíjense que todo está completa, porque dice que son 303 datos no nulos en todas, ¿no? Entonces, la ventaja de eso, de que son datos no nulos, es que quiere decir que ya está completo. Como ya está completo, lo que nosotros vamos a hacer ya nada más es trabajar con ella, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está una parte de lo que les decía que hay que trabajar, es que si, por ejemplo, aquí yo tuviera que en la parte del número 3, que es el TRT-BPS, aquí dijera 290, por ejemplo, pues habría que tener la decisión de si nosotros íbamos a quitar los datos que tengo incompletos o no. Si están incompletos, pues entonces habría que ver, hay varias formas de cómo completar los datos. En ese proceso puede ser que tú puedas sacar para algunos de los casos el promedio, o para otros de los casos, pues puede ser otro tipo de situaciones. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tienes que hacer es el dataset, lo tienes que hacer un poco de limpieza en la parte de los datos. Quería mostrarles un poquito en relación a esa parte. Déjenme ver aquí. Aquí está. Dejen que cargue. ¿Cuál es el proceso un poquito de lo que se nombraba, ¿no? En algún punto. En algún punto un modelo para limpieza de los datos nos decía que podía ser de este sentido, ¿no? O sea, nosotros tendríamos que primero empezar a entender qué es lo que queremos trabajar, qué son los datos que yo quiero, después cómo preparo esos datos y cómo los voy a modelar. En esta parte es la que estamos ahorita trabajando, ¿no? O sea, tenemos que preparar los datos, tenemos que ver que estén completos, que sean entendibles, que tengamos valores y que esos valores pues estén en rangos apropiados, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando decimos, aquí tenemos 303 datos, ¿no? Pero no hemos visto cómo se describen. Fíjense, aquí ya viene la descripción. Aquí yo puedo describirlos y puedo ver. A ver, yo tengo 303 datos en todas las variables, pero fíjense cuáles son los valores máximos. Este de la edad tiene el valor máximo de 77. Este, que se llama el TRT-BPS, tiene el valor máximo de 60. Este tiene un valor máximo de 564, que es el del colesterol. Pero fíjense también los valores mínimos. Los valores mínimos, pues algunos tienen valores muy pequeños, ¿no? Unos valen 0. No hay ninguno que tenga como .1, .0. Entonces, ¿qué es lo recomendable? En teoría necesitamos estandarizar los datos para que no se nos vaya a brincar en el proceso. ¿De acuerdo? O sea, si yo tengo datos muy grandes, como por ejemplo la diferencia entre este dato y este dato es demasiado grande, ¿no? Porque pues aquí, mientras el máximo vale 1, acá el máximo va a valer 564. Entonces, es bastante y nosotros necesitamos ahí una de las partes o de las recomendaciones es que lo normalices. ¿De acuerdo? Para que todos los datos estén, puede ser entre 0 y 1, pero ya pues con sus características diferentes, ¿no? Entonces, aquí yo quería mostrarles en cómo más o menos se empieza a ver esa parte de los datos, ¿no? Aquí vemos
todos los datos están completos. Aquí empezamos a analizar, aquí fíjense, por ejemplo, nos dice, vamos a preparar los datos con un análisis exploratorio. Primero vemos si no hay valores faltantes. Ya vimos que aquí no hay ningún valor faltante en ninguna de lo que son las características que estoy tomando. Veo cuáles son los valores de las columnas. Aquí veo si tengo valores faltantes. Aquí veo, aquí en este punto, veo cuántas son las muestras. En todos tienen la misma cantidad de muestras. Esta es otra forma. Aquí dice 303. Aquí veo y analizo los valores que tengo. Aquí empiezo a contar los valores. Por ejemplo, empiezo a ver cada una de las características, ¿no? El CP se divide en 0, 1, 2 y 3. Veo que tengo 143 que corresponden al 0, 87 que corresponden al 2, 50 al 1 y 23 al 2, ¿no? Entonces, si nosotros vamos viendo esa parte, podemos ir obteniendo cada uno de los valores para ver las clasificaciones que va dando y cómo es su distribución. ¿Vale? Y entonces aquí me gusta un poco de algunos de los datos porque en muchos de esas datasets, pues lo que puede ayudarnos es que algunos ya vienen aquí de cómo ir trabajando la parte del dato para dejarlo ya limpio, ¿no? Por ejemplo, aquí nada más está haciendo algún análisis, ¿no? Porque si ya vimos, no tiene ni valores faltantes. Entonces, fíjense aquí cómo va nada más viendo. Aquí dice, separamos las variables de numéricas y categóricas, ¿no? Entonces yo sé que hay unas que son categóricas y hay otras que son numéricas, ¿no? Las numéricas, pues entonces aquí está, ¿no? La edad, el TRB, TPS, el colesterol, todas estas, pero las categóricas, pues son las que están aquí. Y todas estas se supone que nada más tienen 0 y 1. Y aquí empezamos a ver su clasificación, ¿no? Aquí, por ejemplo, describimos todo el data frame con variables numéricas, ¿no? Que son estas. Acá vemos un poco cuál es su distribución. Más o menos ya una distribución normal de cada una de ellas, ¿no? Entonces aquí nada más es ir conociendo cómo están los datos para saber cómo vamos a trabajar con ellos, ¿no? Entonces, cuando tengamos esto, pues ya vamos a ver más o menos cómo se comporta. Fíjense, esta cómo lleva otra distribución diferente, ¿verdad? Esta no es una distribución normal, pero bueno, vamos a estar trabajando con esa parte, ¿no? Y aquí ya viene el análisis exploratorio, donde ya podemos tener los datos. Al final, la base de datos que yo seleccioné ya está completa. Ya nada más lo único que tendríamos que buscar es que todas esas variables estuviera todo listo para poder armar lo relacionado con la red neuronal, ¿no? Entonces, fíjense, aquí nada más se siguen describiendo los datos. ¿Cuál es el porcentaje entre el género entre 1 y 0? Por ejemplo, en los tipos de dolor, ¿cómo está distribuido? Aquí el FBS, que es, pues entonces, como que el azúcar en la sangre, resultados de lo que es electrocardiogramas, y todo eso es la parte de la base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya tenemos todo. Más o menos puede ser que la base que ustedes, el dataset que ustedes seleccionen, ya traiga ahí un poco de cómo irlo trabajando. Algunos sí tienen datos nulos, por ejemplo, cuando haces alguna encuesta o cuando empiezas a tomar datos que no necesariamente sean obligatorios y que se brinque alguno, pues entonces tendrías que ver si los llenas o no los llenas, ¿no? Por ejemplo, aquí, fíjense, esta instrucción es mucho de lo que se utiliza cuando dice un fill NA, es cuando tú vas llenando en algunos de los datos cuando no tienen valor. Cuando representan un NA, pues tú lo sustituyes y transformas, ¿no? Entonces, es así como debemos de tener ahí la base de datos. Esa base, pues nos va a ayudar a ver. Primero hay que analizarla, verla, cómo se comporta y cómo está para empezar a trabajar, ¿no? Porque si de repente nosotros metemos algún dato, puede ser que si nosotros estamos metiendo, como hay un dicho que dice, o sea, si tú metes basura, pues lo que va a salir es basura. Entonces, nosotros necesitamos
en la realidad, que esté bien la base de datos bien compacta, que sí estén todos los datos llenos y que todo eso te pueda ayudar allá para empezar a entrenar, ¿de acuerdo?